Vamos a comenzar la predicación en esta mañana, o no predicación, un pequeño pensamiento. Hoy nos vamos a ir todos pronto y vamos a hacerlo en oración, ¿de acuerdo? Señor y Padre, gracias por este día. Señor, gracias por el privilegio que tengo hoy de compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, a expresar lo que tú nos quieres transmitir, Señor, a través de tu palabra, a través de los textos que vamos a consultar. Abre, Señor, nuestros corazones, Señor, para que podamos entenderlo. Abre nuestras mentes, nuestros oídos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Decía en el chat de la iglesia que hoy iba a tratar o iba a predicar un poco sobre lo que estamos viendo en la escuela dominical. Y animaba a todos a venir a la escuela dominical. Entonces, ¿qué hemos estado viendo hoy en la escuela dominical para los que han venido? Venga, los que han venido, que digan algo. Los reyes. Hemos estado viendo el tiempo de los reyes, ¿verdad? Hemos cogido y en apenas 40 minutos, no mucho más, hemos estado viendo un periodo de tiempo muy amplio y viendo alguna pincelada, algún dato general, algún dato que la Biblia nos muestra acerca de los reyes. Y voy a continuar hablando en la predicación sobre este tema, pero haciendo un especial enfoque en algo que caracterizó a los primeros 3 reyes de Israel. He titulado el mensaje, el pensamiento, Mi corazón examina hoy. Hay un himno, que es uno de mis favoritos, aquí no se canta, pero yo sí lo he cantado en otras canciones, que se titula así, Mi corazón examina hoy. Vamos a ver estos 3 reyes, cómo era su corazón, ¿vale? Cómo era su corazón. Voy a pedir, por favor, que me ayudéis leyendo algunos textos, ¿vale? ¿Todo el mundo tiene Biblia? ¿Sí? No vengamos a la guerra sin espada. Tenemos que venir a la iglesia con la Biblia, todo, ¿vale? Pues voy a pedir que me ayudéis cogiendo y leyendo algunos textos. Ha leído Raquel al principio del culto Salmos 139, versículos 23 y 24. Salmos 139, versículos 23 y 24. Le voy a pedir, por favor, que vuelva a leerlos, que ya lo tiene ahí señalado. Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vemos aquí el deseo del rey David, del salmista, de examinar su corazón. Le pide a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. El pueblo de Israel, lo hemos visto esta mañana en la escuela dominical, coge y desecha el gobierno de Dios, desecha ese gobierno que estaba hecho por Dios, no por los jueces, sino por Dios, y pide un rey. Hemos visto esta mañana una serie de razones que le llevan al pueblo a pedir ese rey, el descontento con el pecado de los hijos de Samuel. Samuel ya era mayor, ven otras naciones que tienen rey, pero la realidad es que el pueblo de Israel lo que hizo fue desechar el gobierno divino, desechar el gobierno de Dios y pidió un rey. Y Saúl es coronado. ¿Y cómo era el corazón de Saúl? Hemos dicho que la idea de la predicación, o el título de la predicación es Mi corazón examinado. ¿Cómo era el corazón de Saúl? Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Voy a pedirle a Carlos, por favor, que lo pueda leer. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Perdón, sí, 13 y 14. Primera de Samuel 13, 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cómo era el corazón de David aquí? ¿Era un corazón? No. El de David. Tú dijiste David. David, perdón, Saúl. ¿Cómo era el corazón de Saúl? A David le veremos ahora. ¿Cómo era el corazón de Saúl en este texto de 1 de Samuel 13, versículo 13? ¿Era un corazón obediente?
No, era un corazón que no había guardado, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Su decisión había sido la decisión que había tenido el pueblo de Israel antes de tener rey, que lo estuvimos viendo, que era que hacer las cosas a su manera. Lo estuvimos viendo el otro día, ¿os acordáis en la escuela dominical para los que habéis venido? Saúl había decidido hacer las cosas a su manera, en lugar de hacerlo a la manera que Dios le había dicho, y la consecuencia de eso fue que fue desechado. ¿Cuál fue su manera? Ahí en Primera de Samuel, los dos versículos anteriores a los que ha leído Carlos, versículos 11 y versículo 12 de Primera Samuel 13, vamos a ver en qué falló Saúl. Por aquí me podéis leer, Sandra, ¿me puedes leer por favor los dos versículos anteriores, el 11 y el 12 de Primera Samuel 13? Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me despertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizpah. En Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Saúl aquí en este caso quería coger y quería ser ese tipo de rey, digamos, absolutista, autócrata. Quería hacerlo todo, quería hacerlo a su manera. No solo quería gobernar, sino que además quería coger y quería inmiscuirse en cuestiones sagradas. En este caso en concreto, él ofreció holocausto, algo que estaba prohibido y que solo estaba, hecho para los sacerdotes. Estaba únicamente, solo lo podían hacer los sacerdotes. Pero él cogió y se inmiscuyó en estas cuestiones sagradas. Consecuencia, lo hemos leído antes, lo ha leído Carlos, él cogió y fue desechado. ¿Y qué creemos? Que Saúl aprendió de esto, fue amonestado por parte de Dios, en este caso del profeta Samuel. ¿Creemos que Saúl cogió y él aprendió de esto? ¿No lo volvió a hacer? No, no lo aprendió. Él cogió y volvió a desobedecer a Dios. Lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 15, cuando Dios le dice que coja y que destruya por completo a un pueblo enemigo, a un pueblo pagano, que eran los amalecitas, y él cogió y perdonó la vida al rey y además a los mejores animales. Él vuelve a ser desobediente y vuelve a ser otra vez rechazado por parte de Dios. Búscame, Pepe, por favor, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel 15, 23. Y 22 también, por favor. Como pecado de adivinación. No, el 22, Pepe, 22 y 23, por favor. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la revelación, como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Vemos aquí cómo, en esta segunda parte, en este segundo versículo que hemos leído, cómo él volvió a desobedecer y volvió a ser desechado por parte de Dios. Y vemos en el versículo anterior la importancia de la obediencia. La importancia de la obediencia a Dios, de tener un corazón obediente y no hacer las cosas como cada uno queremos, como hacía el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, como lo hizo Saúl, que quería coger y quería hacer las cosas a su manera, en lugar de a la manera de Dios. Hemos hablado antes que, lo he comentado en el versículo que hemos leído, versículo del capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 14, que he leído también antes Carlos, y aquí habla de David. David sí que fue un rey conforme, ¿verdad?, al corazón de Dios. Dios eligió a un rey que tenía un corazón como era al suyo. ¿Qué es tener un corazón conforme a la voluntad de Dios? Obediente. Corazón obediente. Búscame, Fabián, por favor, Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Un corazón obediente. ¿Qué dice Hechos 13, 22? ¿13:22? ¿Sí? 13, 22.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Según este texto, ¿qué podemos ver que es un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios? Obediente, dice la última palabra, ¿verdad? La última frase, quien hará todo lo que yo quiero. Es decir, quien hace todo lo que yo quiero es un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Eso quiere decir que David fue perfecto? No. No fue perfecto. Ningún hombre que tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios es perfecto, pero sí que se caracteriza por algo en concreto, y es que reconoce su propio pecado y se arrepiente de él. Vamos a ver el ejemplo de David en varias situaciones. Vamos a ver cómo pecó y cuál fue su reacción ante este pecado, cómo fue su corazón. Conchi, por favor, vamos a ir a Primera de Crónicas. Estamos en el capítulo 13 de Primera de Crónicas. ¿Capítulo? Capítulo 13 de Primera de Crónicas. Aquí podemos ver, en este capítulo 13 de Primera de Crónicas, una historia, no lo vamos a leer, os lo voy contando yo, pues sería muy largo. Y estamos hablando de algo que David tenía en su corazón. El Arca de la Alianza había sido itinerante. Estaremos viendo en la escuela dominical que Dios estableció lo que era el tabernáculo, que era un lugar portátil, donde estaba el arca de la alianza, y el pueblo de Israel estuvo cogiendo y estuvo trasladando ese tabernáculo, ese arca, a lo largo de todos los lugares donde estuvo durante su peregrinación hasta que llegó a la tierra prometida. Ya el pueblo de Israel llevaba en la tierra prometida pues, en torno a 400 años aproximadamente, pero el arca no tenía un lugar fijo para estar. Entonces David tuvo en su corazón trasladar el arca a Jerusalén. Es lo que podemos ver en el capítulo 13 de Crónicas. Sin embargo, lo que nos dice a partir del versículo 5 es que el corazón de David tenía ese deseo, era un deseo bueno, pero él no lo hizo de acuerdo a las instrucciones que Dios había dado a Moisés. Se tenía que hacer de una determinada manera, y aunque tuvo buena intención, la forma en la que lo hizo no fue buena y fue castigado por Dios. De hecho, una de las personas que llevó el arca fue muerto. ¿Y cómo creéis que reaccionó David en este momento? ¿Reaccionó igual que Saúl, cogiendo y intentando hacerlo otra vez a su manera, pecando de nuevo? No. Vamos a verlo. Primera de Crónicas, Conchi, capítulo 15. Primera de Crónicas 15, versículos 1 al 3. Primera de Crónicas 15, versículos 1 al 3. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos se ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Vemos aquí en el versículo 2 cómo David se dio cuenta de que había cogido y había hecho algo con buena intención, pero de la manera incorrecta. Y él rectificó, tuvo un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender. Versículo 2, tiene que hacerse llevado por los levitas. Es como Dios lo había establecido. Un corazón dispuesto a aprender, humilde. ¿Qué más podemos ver de David? Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Tenemos aquí una historia que también es conocida por parte de todos, capítulo 11 sobre todo, que es el pecado de Samuel con Betsabé. ¿Capítulo 11 o 12? Capítulo 11 está el pecado de Samuel con Betsabé. Vamos a ver capítulo 12 la reacción que tuvo David, pero capítulo 11, luego ya lo podéis leer tranquilamente en casa, ese pecado, ¿verdad? Como David cogió y quiso a esa mujer, ¿verdad? De otro hombre, codició a esa mujer de otro hombre, en este caso
Urías Eteo, y no solo la codició, sino que hizo matar a su marido, ¿verdad? Lo mandó a la guerra, lo hizo poner el primero en la línea de batalla para que su marido fuera muerto. Él pecó, ¿verdad? Un pecado muy grave, un pecado, en primer lugar, de adulterio, y en segundo lugar, pues podemos decir de asesinato. Autor intelectual. Autor intelectual de ese. Y en el capítulo siguiente, capítulo 12, es amonestado por el profeta Natán acerca de lo que hizo. Y vamos a leer ahí los versículos 16 al 23, que voy a pedir a Raquel que me lo lea del 16 al 23 de 2 de Samuel, capítulo 12, para ver la reacción que tuvo David ante esa amonestación que le hizo el profeta Natán. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Vemos aquí, ¿verdad? Ese David, que cuando muere su hijo, él es capaz de coger y de adorar a Dios, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó, sea Jehová alabado. Y vemos también en el Salmo 51, Manuel, ¿me lo puedes buscar, por favor? Salmo, capítulo 51, cómo muestra su arrepentimiento. En concreto, búscame por favor el versículo 10 del Salmo 51, versículo 10 del Salmo 51, para ver cómo reacciona David. Este salmo fue escrito en ese momento, ¿vale? Cuando él coge y pierde ese hijo por parte de Betsabé. ¿Salmo 51? 51, 10. Vale. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Fijaros, él se dio cuenta de que había pecado, él se dio cuenta de lo que había hecho y mostró ese arrepentimiento. Crea en mí un corazón limpio, limpia mi corazón de ese pecado. Lee por favor también el versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Vemos un texto parecido, ¿verdad?, al que hemos leído antes en Primera de Samuel, cómo Dios no quiere esos sacrificios, lo que quiere es esa obediencia, ese corazón contrito por parte de David en este caso y de cada uno de nosotros, ¿vale? De cada uno. Dios no necesita que nosotros estemos ahí encima de lo que quiere, es un corazón contrito, un corazón que sea de acuerdo a su voluntad. Seguimos avanzando en la historia de David y David se encontró con algo pues muy difícil de afrontar, y es que un hijo suyo, Absalón, usurpó su trono, le echó, ¿vale?, del trono. Y él cogió y vamos a ver cuál fue la reacción ante esto. Vamos a buscar, Claudia, por favor, 2 de Samuel, capítulo 16, 11 y 12. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? 2 de Samuel 16, 11 y 12. Reaccionaríamos a lo mejor cogiendo y con ira, ¿verdad? Con mucho resquemor. ¿Cómo ha podido ser eso? Mi propio hijo ha usurpado mi trono. Pero ¿cómo reacciona David en este caso? 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 11 y 12. Dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y le dará Jehová bien por sus maldiciones de oro. Aquí hay una situación de que sale ante él una persona
y le empieza a increpar, le empieza a maldecir, mira a tu hijo lo que ha hecho por ti y todo eso. Y David, en lugar en ese momento de a lo mejor sacar su espada, él era el rey legítimo, y cortarle la cabeza, él asume esas maldiciones que le están haciendo porque sabe que ha habido pecado. Déjale que le maldiga porque Jehová se lo ha dicho. Demuestra aquí de nuevo, como vimos también en ese primer punto, un corazón humilde. Y luego, al final de 2 de Samuel, el capítulo 24, él coge y realiza algo que había prohibido Dios, que es censar al pueblo. Él establece en su corazón censar al pueblo, ver cuántos son. Y Dios coge y se lo reprocha, y él muestra de nuevo, 2 de Samuel capítulo 24, en el versículo 10, un corazón arrepentido. Lo leo yo. Dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. De nuevo, él coge y se arrepiente de su pecado. Vemos en todos estos 4 ejemplos que hemos estado viendo, el arca, el pecado con Betsabé, la rebelión de Absalón y el censo del pueblo, cómo David no era perfecto. Él no era perfecto. Sin embargo, él tenía esa característica. Ningún hombre que sea conforme al corazón de Dios es perfecto, pero se distingue porque peca, se da cuenta de su pecado y se arrepiente. Y se arrepiente. Algo que no pasó, por ejemplo, con Saúl, ¿vale? Con su antecesor. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y como hemos visto esta mañana, el listón, el nivel para medir a los reyes que vinieron después. Y después de David, ¿quién vino? Salomón. Salomón, a sus inicios, él tuvo un corazón humilde y sabio, porque ¿qué hizo Salomón cuando él empezó a reinar en Israel? Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 1, 2 de Crónicas, capítulo 1, 2 de Crónicas 1. Lizardo, por favor. Vamos a leer los versículos 8 al 10. 2 de Crónicas 1, versículos 8 al 10. Vamos a ver, nos encontramos con un Salomón joven. Su padre David ha muerto y él se enfrenta al reto de dirigir al pueblo. Los hijos de los que habían quedado en la tierra después No, de ellos. creo que no. 2 de Crónicas 1, 8. Ah, ya. Bien. Y Salomón dijo a Dios: 8 al 10. Segunda de Crónicas, capítulo 1, 8 al 10. Y Salomón dijo a Dios: Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Vemos aquí cómo él en su juventud, al encontrarse con ese reto, pide a Dios un corazón sabio, ¿verdad? Él pide sabiduría. Él tiene un corazón sabio y humilde para darse cuenta de esa situación y para pedirle a Dios sabiduría para guiar al pueblo. Como consecuencia de esa sabia decisión, tuvo además fama, tuvo riquezas y tuvo paz. Lo hemos estado viendo también esta mañana en la escuela dominical. Sin embargo, al final de su vida, él incumplió todos los requisitos, todas las pautas que Dios había dado a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 17 acerca de un rey. Ahí se habían dado unas pautas muy concretas que hemos visto esta mañana en la escuela dominical, que era que los reyes no deberían amontonar muchos caballos, no deberían tener esposas, muchas esposas y además esposas extranjeras, y además no deberían acumular riqueza. Las 3 cosas, a pesar de ese corazón sabio o de esa sabiduría que Dios había dado a Salomón, él en la parte final de su vida sí que lo hizo. Y eso trajo muchas consecuencias. Vivian, por favor, búscame Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Primera de Reyes, 11, versículo 4.
11:4. 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Sus esposas apartaron su corazón y su corazón no era perfecto. Estamos hablando del corazón de estos reyes y su corazón no era perfecto para con Dios, como sí lo era el de David, su padre. Sus esposas en este momento final trajeron idolatría y el resultado, como hemos visto esta mañana también en la escuela dominical, fue la división del reino. 3 reyes, cada uno con un buen inicio. Saúl parece que empezó muy bien, David también, Salomón por supuesto pidiendo sabiduría a Dios, pero con unos finales muy diferentes entre los 3. Saúl fue ungido y parecía tener características de humildad y de benevolencia, pero obstinadamente se obcecó en desobedecer a Dios, como hemos estado viendo. Salomón tuvo aún mejor inicio que Saúl. Él cogió y pidió sabiduría, posiblemente también influenciado por su padre. Tuvo ese buen inicio, reconoció la necesidad de Dios cuando pidió sabiduría. Cumplió además la voluntad de Dios edificando el templo y santificándolo, pero hubo un momento donde apartó su corazón de Dios. No tuvo ese corazón perfecto como el de David. Solo David permaneció fiel a lo largo de su vida. Desde su ungimiento, Dios aprobó la actitud de su corazón. Vamos, ¿me podéis buscar un texto, por favor? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no vienes a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Dios sabía que David tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios había examinado el corazón de David y tenía ese corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Eso quiere decir que no pecara? Ya hemos visto que no, pero lo importante es que reaccionó a ese pecado con un corazón arrepentido, con pesar, humildad y con confesión. Vamos a buscar por aquí y casi con ello vamos a terminar. Primera de Crónicas, Carlos, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos 17 al 19. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 17 al 19. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas a los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Qué podemos ver en este texto? Podemos ver cómo David tiene demuestra en este momento y durante toda su vida una preocupación por las actitudes del corazón. Y por las actitudes del corazón en 3 vertientes o en 3 caras. La primera de ellas por la suya propia. Empieza por él mismo, versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. David está preocupado por las actitudes de su corazón, porque su corazón sea de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, está preocupado por el corazón de su pueblo, de Israel. Versículo 18, última parte. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Él tiene en su deseo que su pueblo, que el pueblo de Israel, tenga un corazón perfecto, tenga un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, hacia su hijo, hacia Salomón. Versículo 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos,
y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Nuestros corazones necesitan ser examinados. ¿Estamos preocupados, como lo estuvo David? ¿Estamos nosotros preocupados por las actitudes de nuestro corazón? ¿Queremos tener un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Queremos tener un corazón perfecto como lo tuvo David en este caso? Que ya hemos visto que es un corazón obediente hacia la voluntad de Dios. No quiere decir que no vayamos a pecar, vamos a pecar, pero la reacción que nosotros tengamos ante ese pecado, de asunción de pecado y de arrepentimiento, es lo que tenemos que hacer. Tomemos como ejemplo a David y vamos a leer dos últimos textos. Vamos a leer de nuevo, le voy a pedir a Raquel que lea de nuevo, por favor, Salmo 139, 23 y 24, y voy a pedirle a Conchi, por favor, que busque Salmo 24, versículos 3 al 5. Salmo 24, 3 al 5. ¿Qué dice Salmo 139, 23 y 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que ese sea nuestro deseo, examíname. Que nuestro deseo sea examinar nuestro corazón para que sea un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Salmo 24, 3 al 5? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El puro de corazón. ¿De acuerdo? Vemos aquí cómo David coge y tiene esa preocupación de nuevo por las actitudes de su corazón. ¿Estamos preocupados por las actitudes de nuestro corazón? Tomemos el ejemplo de David. ¿Vale? Vamos a terminar orando y luego terminamos el culto con una canción. Señor y Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que es clara para nosotros, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón que tenía David, a preocuparnos, Señor, por las actitudes de nuestro corazón, para tener un corazón humilde, para tener un corazón arrepentido, para tener un corazón recto, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que ese sea, Señor, nuestro deseo en el día a día, que sea nuestra ambición, Señor, el ser más como tú, el tener un corazón perfecto para contigo. Bendícenos, Señor, ayúdanos en esta semana que empezamos, Señor, para que podamos ser ejemplo a los demás y tener ese corazón perfecto. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, para cantar una última canción. Vestido en majestad.
Bien, próxima semana a las 11 de la mañana escuela dominical y a las 12 volveremos a tener el culto. Buena semana para todos.